El título de esta plática, hermanos, esta devoción se trata de la fe y titulada sencillamente ¿qué de mi fe? Es una pregunta propia que una persona, que un cristiano, un creyente debe de hacerse siempre, en lo más seguido posible. Una examinación propia de cómo estamos caminando con el Señor en respeto a nuestra confianza en Él. De estos púlpitos, hermanos, predicamos mucho de lo que el Señor nos enseña en la palabra. Y siempre a veces, hermanos, hablamos levemente de lo que es la fe. Hermano, Dios puede, tenga fe. Dios quiere hacer esto, tenga fe. Y hablamos del vehículo de la fe en muchas veces, pero a veces no nos interesamos en hablar de la fe misma, en qué es lo que constituye una fe eficaz. Hablamos de la oración también, y ore por esto y ore por el otro. Pero poco nos enfocamos en poder buscar el tema de la oración y darnos cuenta qué es lo que hace la oración eficaz. Dijo un hombre, una ocasión, dijo, hay muchos tipos de oraciones, pero hay una oración que es mejor que todas. Y la gente pensó, pues, ¿a cuál sería? Y pues uno corre al Padre Nuestro de la Biblia o quizás a otra oración que alguien oró. Dijo, no, la mejor oración que un cristiano puede orar es una oración contestada. Amén. La mejor oración que usted puede ofrecer es una oración que en Dios contesta. Y ahora me dirijo a lo que es la fe también. La fe, hablamos muchos de fe, tenga fe y tenga fe. Pero hay muchos tipos de fe, pero hay una fe que es mejor que todas. Y esa fe es la fe que mueve la mano de Dios. Esa fe la que trae respuesta de parte de Dios. Y con eso sabiendo, hermanos, debe de traernos un interés a cada uno de nosotros de buscar cuál es esa fe. ¿Cuál es la fe eficaz que necesitamos el cuerpo nosotros para poder que se mueva la mano de Dios? Hemos platicado bastante, como hemos tenido la semana pasada, incluso les pregunté al principiar que cuántos teníamos peticiones delante del Señor y todo mundo levantó sus manos. Todos tenemos peticiones delante del Señor. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto tenemos tiempo esperando que Dios obre en respuesta a esa petición? Y otra vez de nuevo las manos levantaron al cielo. ¿Y cuánto necesitan que Dios ya mueva sobre esa petición? Y otra vez las manos en alto, todos estaban de acuerdo. Y luego hice una pregunta desafiante, dije, ¿cuántos hemos examinado nuestra fe para ver si nuestra fe realmente es eficaz, es el tipo de fe que mueve la mano de Dios? En nuestra plática también, y nomás estoy parafrasando, no voy a seguir mis notas porque de nuevo vuelvo a predicar el mismo sermón y quiero agregarle unos principios esta mañana para que se los lleve en su corazón. Pero nunca examinamos lo que consiste, de qué consiste esa fe que puede mover la mano de Dios. Hablamos siempre, discutimos sobre las lecciones del Padre con el pueblo de Israel. Desde un principio que Él empezó a relacionarse con ellos, siempre fue enseñándoles a ellos que tuvieran fe y confianza en Él. Confía en mí, cree en mí, espera en mí. Y a veces para entrenarnos a tener esa fe, hermanos, a veces Dios permite ciertos conflictos en nuestras vidas porque a uno no aprueba qué tipo de fe tiene hasta que venga un problema. He tenido yo, y no lo digo con burla en mi corazón, sino que me sonrío porque es clásico de la gente. Hubo tiempo en mi vida, como usted supo, batallé con mi hígado en tiempo de mi trasplante. Y en buena voluntad del pueblo y gentes me decían, hermano, tenga fe. Pastor, tenga fe, ¿no? Sí, y pues no sé si demostré yo poca fe o no. Yo pensé que estaba caminando en fe, pero me decían ellos en buen corazón, tenga fe y tranquilo, y que Dios y todo esto. Y obviamente anima, y me animaba porque yo oía que ellos predicaban de eso hacia mi vida.
Pero me da risa poquito porque después de un tiempecito, una de esas personas que me habló de esa fe que yo debería de tener, pasó un tiempo de problema esa misma persona. Y en los tiempos que yo estaba batallando con esto, y vino a verme con lágrimas en sus ojos, que estaba batallando bastante y ella no sabía ni qué hacer. Andaba aquí y allá desesperada, y me recordé que hacía unas semanas anteriores me decía: hermano, tenga fe y tenga confianza y no se mueva, sea firme, pastor, Dios es bueno. Pero ella de repente, de un momento de una fe altísima, estaba completamente derrumbada. Entonces pienso yo, a veces cuando la gente habla de fe, ¿realmente estamos teniendo fe? El conflicto viene, hermanos, en la vida de nosotros. Muchas veces Dios la permite, no para destruirnos, pero para construirnos, para poder ejercitar nuestra fe y saber que en los tiempos de esos conflictos podemos ver que Dios realmente es fiel. Dice aún la palabra del Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento, que el Señor a propósito no destruyó ciertas fuerzas enemigas del pueblo de Israel. Les dio la vida con el propósito que vinieran a pelear con el pueblo de Israel. Dije, pues ¿por qué va a hacer el Señor eso? Mejor que destruya a todos nuestros enemigos. Cantamos cantos: Señor, destruye a los enemigos. Pero el Señor, a veces, porque Él nos ama y quiere llevarnos a ese lugar, a esa plataforma, a ese nivel donde realmente creamos en Él, la única manera de hacerlo es permitir que pasemos por ciertas cosas en nuestras vidas. Le voy a decir levemente que en los tiempos de mi sufrimiento, en respecto a este hígado que yo aprendí mucho de mi propio corazón y mi relación con Dios. No sé quién más aprendió de mí, de lo que yo pasé, pero yo sé que mi persona, esta lección que era mía, porque yo también tenía fe, yo también creía en Dios, yo también confié en todo esto, pero había una lección grande y Dios me la hizo entender durante este camino. Así es que todas las cosas, es cierto, la palabra dice, obran para bien. Entonces Dios permite estas cosas, así es que siempre uno debe de estar al tanto de dónde estamos con nuestra fe en el Señor. Hablamos del libro de los Hebreos, que fue una de las escrituras mayores que leímos todos ese domingo pasado. Hebreos capítulo 11, si no me equivoco, donde nos comprobamos, hermanos. Si usted lo puede leer, no lo ha leído, léalo en su tiempo, es largo, son 40 versos. Pero nos enseña y nos da un testimonio de todo lo que la fe pudo proveer para los creyentes. Y la leímos, hermanos. Me habló un hermano después de que prediqué el domingo pasado. Me dijo: pastor, quiero agradecerte mucho por el sermón que diste sobre la mañana. Le dije: sí, hermano, gracias, a Dios sea la gloria. Dijo: me tocó mucho el Señor. ¿Sabe con qué? Le dije: ¿con qué? Dijo: con que nos hizo leer la palabra del Señor. Porque usted en concierto, si recuerdan, leyeron todo el pasaje y se oía cuando le decían muchos porque era largo el plazo, pero ustedes lo leyeron. Y los hice que lo leyeran para que ustedes vieran, y que era quizás a lo mejor que más Biblia que han leído muchos en mucho tiempo, pero eran 40 versos que leímos la semana pasada. Amén. Pero me dijo: yo sentí la presencia del Espíritu Santo cuando estábamos leyendo en concierto la iglesia, la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra del Señor. Por eso el consejo mayor siempre de aquí los púlpitos, hermanos: tome la palabra del Señor. No venga a escucharme a mí solamente unas 50 minutos, una hora a la semana, que yo lea la palabra y usted no lea la palabra. Se comparte y se mueve el Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu. Viene y alimenta nuestros corazones. Así es que leímos Hebreos capítulo 11 y le aconsejo mucho que usted la lea también. Y usted va a ver aquí la importancia de la fe, en cómo por fe cerraron bocas de leones, por fe recibieron aún de regreso sus muertos, con fe recibieron comida para comer, con fe recibieron protección, con fe recibieron sanidad. Tanta gente, tanto patriarca, tanta gente de la fe que nos habla el libro de Hebreos capítulo 11, que todo se refiere al fundamento de la fe. Nos enseña la importancia de la fe y concluimos con la pregunta:
dígame alguien aquí si la fe es importante. Y todo el pueblo no pudo decir nada. Le dije, es importante. Y la iglesia dijo, amén. Leímos que la fe realmente es poderosa, la fe realmente es efectiva, es productiva, trae seguridad, provisión, protección, trae todo. Abre por medio de la fe una avenida donde podemos recibir todo de parte de Dios. En este día, hermanos, somos salvos por fe. Dígame en la iglesia. Amén. Ya somos suficientes para hacer ruido. Dígame en la iglesia. Amén. Somos salvos por fe. La fundación de nuestra fe, donde estamos de pie, si es la fundación, sabiendo que la fundación siempre es lo más importante de cualquier edificio, debe siempre ser investigada y vista examinada bien para ver si está firme, para que lo que edifiquemos sobre la fundación de nuestra fe sea eficaz y durante. Pero cuando no ponemos atención a nuestra fe, entonces es como aquel que edifica su casa sobre la arena. Por más alto que creas que vas edificando, con tiempo se cae la casa, porque la arena no sostiene nada. Se abre, es débil y se cae lo que edificas. Pero una fundación firme, una roca firme, uno puede edificar una vida grande en Cristo. Amén, la iglesia. Amén. Hablamos, hermanos, de cómo la fe es importante, de que sea firme y fija, y que nunca debemos de ser un pueblo de doble ánimo. La palabra nos dice en Santiago 1:6 que un hombre de doble ánimo nunca debe de esperar recibir algo de Dios. Cuando somos una persona que creemos y no creemos, y a veces vivimos ese tipo de vida. Como le explico a mí, yo he visto gente que dice cree en Dios y el siguiente día no creen en Dios. Una persona que vive en ese sube y baja tipo de fe no puede. La palabra, no yo, la palabra dice no piense que recibirá nada del Señor. El contexto de esta escritura nos enseña que una persona de doble ánimo es alguien que tiene deseos y creencias o intenciones contradictorias contra el plan de Dios. En otras palabras, no está de acuerdo, no está fijo en lo que Dios dijo. Hay debilidad en su fe, y Dios no quiere que nosotros establezcamos un tipo de fe de esa manera. De eso estamos hablando en esta serie. El pueblo de Israel, Dios lo quiso enseñar tocante la fe y la confianza. Y caminaban, parece, con mucha firmeza mucho tiempo, pero aún cuando llegaron a los bordes de Canaán a recibir esa bendición de Dios, se derrumbó su fe y su confianza. Usted puede recordar cuando Moisés envió de parte del Señor 2 espías a investigar a Canaán. Los envió a ver cómo estaba la tierra, y 10 de ellos regresaron con un mal testimonio, porque había gente gigantesca, gente fuerte en esas tierras. Y solamente Josué y Caleb llegaron con corazones fijos y firmes. Unos decían, no, estos están grandes, parecemos nosotros grillos, saltamontes. Aquí nosotros contra ellos nos van a comer como nada, nos van a destruir. Pero al contrario, Caleb y Josué eran de un espíritu diferente. Ellos estaban parados sobre una fundación diferente. Ellos dijeron, no, Dios lo ha dicho. Si Dios es con nosotros, nos lo comemos como pan, dijeron. Estaban fijos. Pero todo el pueblo de Israel decidió escuchar el mal consejo, que de eso vamos a platicar la semana que entra. Y decidió mejor llorar toda la noche y gemir por su falta y su pérdida de fe. Dios quiere, hermanos, que tengamos fe. Y no tan solamente fe, pero fe de la mejor. ¿Y a cuál es la mejor fe? La fe que mueve la mano de Dios. Ponga su mano sobre su corazón conmigo. Sí. Padre, te damos gracias. Tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Espíritu Santo, espero que te muevas esta mañana. Habla por medio de este vaso. Me humillo, Señor, y me entrego a ti completamente.
Abre los corazones de tu pueblo, Padre, que yo creo con todo mi corazón que lo que estás y eres capaz de hacer esta mañana es sembrar en el corazón de tus creyentes una fe, Señor, que tú esperas de ellos. Todo lo que pides, Padre, es que te confíen realmente. Tú estás dispuesto y disponible y poderoso y hábil, Señor, para poder, Señor Santo, responder a cada petición que te presentamos. Bendice tu palabra y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Su fe se derrumbó el pueblo de Israel con solamente ver ese conflicto. En las Escrituras encontramos que muchas de las cosas que nos enfrentamos en la vida, hermanos, son resolvidas por medio de la fe. Estoy positivo que en mi vida y en tu vida esta mañana hay cosas que tú estás experienciando en tu vida, que todo lo que falta para arreglar esa situación es una examinación de nuestra fe. Es una examinación de cómo estamos confiando en Dios en esas circunstancias. Vemos que en la Biblia la gente nos comprueba que esto es cierto lo que les digo. Sin embargo, hermanos, hay cosas también demostradas que vienen, hermanos, conflictantes a una fe eficaz. Quiero mencionarles, si tengo tiempo esta mañana, 2 de ellas para que se las lleve para su casa. Uno de los mayores conflictos para establecer una fe concreta y una fe eficaz, el primer principio que quiero que escriba, se lo guarde o lo memorice, es el conflicto con el razonamiento humano. El conflicto de nuestra propia lógica. El conflicto de nuestros propios sentimientos y pensamientos. El problema y la lucha que la fe tiene con que somos sabios y somos de mucho pensamiento y de mucha estrategia. Cuando estamos hablando de fe, hermanos, estamos hablando de una fe que donde dependemos completamente fuera de nuestras facultades, fuera de nuestros propios pensamientos. Muchas de las veces queremos que Dios haga algo, pero queremos sugerirle cómo las haga. Dígame en la iglesia, ¿cuánto les hemos dado sugerencias al Señor? Amén. Sea honesto, ¿cuánto le hemos dicho, Señor, hazlo así, hombre? Yo sé que yo sí. Yo he hablado con el Señor y tengo una petición. Digo, Señor, tengo un problema bien grande y déjame decirte lo que tienes que hacer. Y es como que el Señor se va a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Qué piensas? No me la había pensado esa. Yo creo que es bueno. Tienes razón. Vamos a hacerle así. Como que si Dios está pidiendo consejos de parte de nosotros. Cuando la verdad es, hermanos, y la importancia, la verdad de este punto es que lo que nos parece a nosotros muchas veces lógico, lo que nos parece a nosotros todo siempre parece bien o con razón. Si no nos cuidamos, hermanos, eso mismo puede venir completamente contra el plan y el propósito de Dios. Nuestras sugerencias a nosotros, hermanos, somos científicos, somos inteligentes, gentes muy estudiadas, sin pensar, hermanos, que muchas veces nuestra lógica puede ir contra el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Yo puedo contarle testimonio tras testimonio. No crea que estoy predicando aquí, hermanos, porque leí un libro extra para darle esta enseñanza. Esta ya lo viví yo. Yo soy bien transparente con usted. Usted me conoce aquí, usted me va a conocer afuera en la casa, me va a conocer en la tienda. Así soy yo. Yo le voy a ser bien sincero en mis propias caminatas con el Señor. Y si yo le hablo con mucha experiencia en respeto a ciertas cosas, no es porque sea muy sabio en la palabra del Señor, es porque he caminado la experiencia.
Y he tenido suficientes experiencias en mi propia vida, hermanos, dificultades fuertes, donde la primera cosa que se me viene a mi cabeza, porque me gusta pensar que tengo una cabeza, un pensamiento estable, es ver el problema y sugerirle a Dios cómo debemos hacerle. Hemos sufrido en mi familia, mi esposa y yo, en los últimos 48 años de matrimonio, cánceres. Hemos tenido strokes. En su cuerpo se paralizó mi esposa. Tenemos trasplantes de hígados, un tumor en la espalda. Hemos pasado cosas dificultosas que poca gente conoce mi testimonio por completo, pero ha sido una guerra tremenda, una caminata, hermanos, que ha traído muchas lágrimas a nuestras vidas. Poco lo contamos, pero sí lo hemos vivido. Y en todas esas veces que nosotros pasamos, mi familia y yo, con el cáncer de mi hija primera que estuvo en MD Anderson, y ya para quitarle la vida a ese cáncer le quitaron un riñón. Mi esposa y yo, a 20 años jóvenes, sin saber qué hacer, solos en Houston, sin nada, conocer por primera vez, ni conocer ese hospital, y estar allá 9 meses metidos en un lugar sin conocer ningún rostro, solamente consejos y inyecciones y operaciones y cuantas cosas. Problemas tremendos que pasamos mi familia y yo. Y no es para hacerles que se sienta triste o mal por mí. No, no. Aquí estoy parado victorioso en Cristo Jesús. No se lo olvide. Pero de todas esas muchas veces que nosotros pasamos en nuestras cosas, cada vez le puedo decir que yo le sugerí a Dios cómo le hiciera. Cuando a mi hija, que no tenía ni 2 años, le encontraron ese tumor de riñón que era canceroso y le quería quitar la vida, yo le dije a Dios cómo le hiciera. Yo no quería cirugías, yo no quería ni doctores, yo quería, si acaso Él era poderoso, que Él extendiera su mano mágica, poderosa, y sacar esa cosa sin que dañaran a mi hija, porque mi hija era un tesoro para mí y sigue siendo. Pero yo le sugerí a Él. Y en mi razonamiento yo no veía ningún propósito teniendo un Dios tan grande para que tuviésemos que pasar por quimioterapias y todas estas cosas, la pérdida de su cabello y chiquitita mi hija y los dolores de su madre y nosotros. Una cosa, yo no sé cómo Dios pudo calcular que eso fuera beneficiante para mi vida. Así es que yo sé lo que es sugerirle a Dios. Yo sé lo que es pensar lógicamente. Si alguien te dice, pues tienes un problema, ¿quieres que te opere? Pues lógicamente, ¿qué es la contestación? Sí, opérame. No. Sí, no. Y estamos hablando de una criatura de 18 meses. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que completamente la operemos? Sí, háganlo, gócense. No, mi sugerencia y mi pensamiento lógicamente es, no lo hagas así. Sin saber, hermanos, lo que Dios quería hacer a su propósito. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros cuando tenemos fe en Dios. No ponemos atención, que permitimos la fuerza de nuestra lógica a entrar, a traer la sugerencia y la recomendación a Dios en cómo lo hiciera. Nos olvidamos que Dios es todopoderoso y todo sabio. Dice la palabra del Señor en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Y comienza con no tan solamente es una declaración o una oración, sino que le pone expresión. Si te imaginas una cosa imposible de abrazar con tu pensamiento, sino tantito agarraras el concepto de qué tan grande la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insonables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Qué tipo de Dios estamos sirviendo si la expresión de su sabiduría no es así? De mí nunca dijeron, cuando hablo con el pastor, que las riquezas, la sabiduría, la ciencia, lo insonable, los juicios inscrutables del pastor Soto. No, soy una persona normal. Me equivoco y mis pensamientos son terrenales, así como de cada uno de nosotros.
Pero porque yo no soy Dios, pero Dios sí es Dios. Y Él es mucho más que nosotros. Y cuando se trata de que Él piense hacer algo, a veces se nos olvida de qué tipo de Dios estamos sirviendo. Dice, o quién le dijo a Él primero para que Él fuese recompensado. ¿Quién lo aconsejó a Dios para que Él fuera Dios? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dígame en la iglesia, estoy hablando de tu Dios. Estoy hablando de tu Señor. Estoy hablando de aquel que dices tú que tienes fe. Nuestra lógica es tremenda. Y cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen la confianza en Dios, hermanos, esa fe que debe de ser edificante llega a ser destruidora a nuestra propia caminar. Se nos olvida, hermanos, cuando enteramos al Señor con el consejo de parte de nuestros propios pensamientos limitados. Se nos olvida lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Es como un tipo de reprensión, ¿no cree usted? Como que si Dios está diciendo, ¿qué estás pensando? ¿Piensas que soy como tú? No te imaginas, no te capta tu pensamiento que mis caminos son mucho más altos que los tuyos, que mis pensamientos son mucho más avanzados que los tuyos. Déjame demostrártelo en una imagen en tu pensamiento. Verso 9. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos que tus pensamientos. Este pasaje, hermano, nos enfatiza que los pensamientos y las acciones de Dios no siempre están alineados con el entendimiento y las expectativas humanas. No siempre Dios se alinea como nosotros pensamos. La palabra dice que aún su palabra hace a un niño entender. Eso nos enseña que el Señor es capaz de enseñarnos así a niveles donde nosotros entendamos. Pero cuando vemos la gran foto, vemos el gran ambiente de todo esto, es mucho más Dios que nosotros. Y no todo el tiempo cuando sucede algo tenemos que nosotros a la fuerza ver que Dios se alinee para hacernos felices a nosotros. Muchas cosas en mi propia vida, y de mí hablo. Tengo mucho testimonio aún de ustedes y del pueblo que he conocido a través de los años. Muchos testimonios donde he visto que Dios no se alinea con los pensamientos de nosotros. La verdad es que los pensamientos y la perspectiva y las acciones de Dios no están sujetas a las mismas reglas y las limitaciones que nosotros tenemos. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Amén. Él no está limitado como nosotros. Si yo le digo al Señor, Señor, que no operen a mi hija, mejor dale medicina. Y si el Señor dice, ¿y quién te dijo que necesito medicina? Y Señor, si le hacen una cirugía, que sea una cirugía chiquitita. ¿Y qué si no quiero una cirugía? Dios no está limitado a nada, ni a una de las más inteligentes ofertas que tenemos nosotros. Eso lucha bastante con nuestra persona interior, hermanos. De luchar que cuando vamos a tener fe en algo, nos fundemos, hermanos, en la palabra de Dios que nos dice que Él todo lo sabe. Y si le vamos a dar a Él, como decimos aquí, la rienda o la dirección de esta situación, necesitamos que enseñarnos a refrenar y detener nuestra lógica, porque esa lógica muchas veces viene a hacernos sufrir. Cuando permitimos que nuestros sentimientos, lógicas o opiniones nos muevan aquí y allá a otro lado en las circunstancias, puede llevarnos, y muchas veces ha llevado a gente a malos caminos, a un lugar de mala y poca fe en el Señor. Cuando dejamos que nuestra lógica tome dominio sobre la circunstancia y no confiamos en Dios y dejamos que esa fe que debemos de tener se mezcle
con nuestras limitaciones, hermanos, ¿cómo Dios puede obrar? ¿Cómo Dios puede obrar? Entonces el desafío, hermanos, de este principio nos enseña una cosa. Quiero que me la entiendan. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Nos enseña algo este pasaje, que es necesario practicar dominio propio. ¿Saben dominio propio? Saber domarnos nosotros mismos, entrenar nuestros propios pensamientos, enseñarnos a nuestras mentes cómo no correr al más allá que lo que Dios ha dicho. En la Biblia, hermanos, nos acabamos el día y más hablando de gente que no tenía ese dominio propio y que echaron a perder una buena obra que Dios hubiese hecho si acaso no hubieran dejado su lógica intervenir. Y el peligro, hermanos, y la razón por cual Dios nos da esta palabra en este día es porque Dios quiere hacer algo en tu vida y quiere que examines tu fe y tu confianza en Él, para que estés seguro que lo que está deteniendo esa contestación para aquellos que están orando ya por largo tiempo, no sea que está muy metida tu lógica en la situación, que Dios no puede hacer nada. Amén. Que estemos tan involucrados nosotros en el problema, que tengamos el problema muy abrazado, que Dios no sabe ni cómo agarrarlo, porque tú estás ya bien apoyado de Él. Quieres que lo haga, pero tienes tu problema así que Dios no puede ni tocarlo. Dominio propio. Isaías 55 realmente nos está enseñando sobre eso. Es enseñarnos a estar firmes, dependiendo en lo que Dios, el Señor, diga, no lo que nosotros pensemos. Muchas veces nos animamos unos a otros. Les voy a enseñar esto, y esto sí quiero que no se olvide nunca. Esta mañana quiero que sea un punto muy principal en esta enseñanza. En la vida nos animamos nosotros los cristianos, hermanos, con decirnos: hermano, anímate, muévete, haz algo, ten confianza. Dios se mueve cuando tú te mueves. ¿Verdad que sí? No estés con los brazos cruzados. Es que, hermano, hermano, párate. Unge tu cabeza, córrele, no te detengas, échele ganas, hermano. Y animamos todo con buena confianza, porque queremos que la gente no se sienta triste, ¿verdad? Ve a alguien sentado y no, pues aquí estoy, que también es un problema grande. Pero usted viene de buena confianza, hermano, párese, enderece su espalda, échele. Dios, así cuando usted va caminando, Dios va a orar. Y animamos a la gente siempre, y es bueno, o sea, se necesita, es algo muy importante. Pero quiero que sepa, y si esto es lo último que digo esta mañana, quiero que entienda algo muy importante en respecto al dominio propio y el fruto del Espíritu Santo de cual nos habla. Es que una de las características de dominio propio, hermanos, no es tan solamente movernos para demostrar fe, pero enseñarnos a estar quietos. Enseñarte a no moverte. Salmos 46 dice: estad quietos y sabed que soy Dios. Eso casi como que trae conflicto a lo que enseñamos. No estés sentado, hermano, párese, levántate, córrele. Es que, hermano, no, hermana, échele, muévase adelante, no esté con los brazos cruzados, unja su cabeza con aceite. Y hacemos ese ánimo. Pero usted sabe que muchas veces, hermanos, lo que el Espíritu Santo nos enseña es no movernos, pero saber cuándo esperar. Saber cuándo esperar. Ese pasaje puede interpretarse de varias maneras, pero la general enseñanza es que nos enfoca en la soberanía de Dios y la confianza que uno debe de tener aún para correr, tanto como para quedarse uno quieto delante de Dios. Porque corremos, porque hacemos y porque no nos sentamos. Ese hermano estuvo en problemas y nunca se sentó, siguió igual.
Usted sabe que yo prediqué, hermanos, hasta el último momento que de este púlpito, cuando estaba ya muriéndome yo de mi hígado, que de aquí de esta puerta, el pastor Thomas, que es uno de nuestros miembros, de este púlpito le dije a la iglesia, si acaso alguien aquí estaba presente, le dije, hermanos, ya me voy. Yo realmente en mi pensamiento estaba dispuesto, si Dios quería, yo ya no iba a volver. Le puedo enseñar fotos donde estoy ahorita parado yo y cómo estaba cuando me fui. Pero yo de aquí me bajé de este púlpito, me fui a mi puerta. Siempre me paro para saludarles, pero esa vez, ese día, no les saludé a nadie. Me fui para la puerta. Me esperaron en mi troca ahí en los escalones de esa puerta. Me subí en mi troca y la siguiente vez que toqué la tierra fue en la emergencia en el Metodista en Houston. Y mucha gente me decía, pastor, tú seguiste predicando hasta el último momento. Y en eso a cierto punto pues uno quiere demostrar que uno nunca debe de perder su fe. Pero mi cuerpo estaba recansado, enfermo que estaba. Y no se entendía quizás en ese momento que a veces, muchas veces, hermanos, Dios quiere que nos detengamos y esperemos que Dios va a hacer lo que va a hacer. La desesperación, hermanos, o la confusión en pensar que solamente para demostrar fe es acción, hermanos, ha llevado mucha gente a muchos problemas. Acuerde el pueblo de Israel a los pies del monte Sinaí. Moisés se acababa de ir ya casi por 40 días hacia el lugar para encontrarse con Dios, para recibir la palabra, los mandamientos del Señor. Usted conoce la historia, capítulo 32 del libro de los Éxodos. Y la gente y Aarón estaban esperando al pie de esa montaña, y se pasó el tiempo y la gente empezó a murmurar, oye, este no vuelve. Esta gente era creyente en el Señor porque lo venían siguiendo hasta ese monte. Y ellos sabían que necesitaban un líder delante de ellos, y estaba el copastor que era Josué. Y Moisés se fue a esa montaña a traer esa palabra y nunca regresó. Y hubo una desesperación entre el pueblo. Y entró la lógica entre el pensamiento del pueblo. Ellos sabían que ellos necesitaban a un líder. Y el único líder que tenían presente a ese momento era Aarón, que caminaba con Moisés. Y la sugerencia, hermanos, no sé si era una falta de confianza en Aarón completamente, porque si no hubiesen escogido a Aarón solamente. Pero dijeron, no, vamos a hacernos un Dios nosotros mismos. Y fue cuando edificaron a ese becerro de oro. Porque alguien pensó que había una idea, no nos podemos quedar sin Dios, vamos a hacer algo. Y la desesperación, hermanos, para ellos, la palabra dice cuando llegó Moisés, porque él escuchó el clamor, que no era celebración, pero era una rebeldía que había sucedido. Dice la palabra del Señor que cuando llegó Moisés, dijo, los que están para el Señor, háganse para acá, y la tierra se abrió y muchos de ellos murieron. Y después de ello que se cerró la tierra, muchos, y si no todos de ellos, nadie entró a Canaán. Nadie entró a Canaán. Por la desesperación y la lógica de no quedarse quieto y esperar que Dios dijo. Y Moisés habló por ellos, que dijo, yo voy y yo vengo. Nosotros, hermanos, muchas veces permitimos que nuestros pensamientos, nuestra lógica, nuestra sugerencia, hagamos consejería con el Señor, cuando no debe de ser así. El salmista dijo en Salmos 40 y verso 1, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Dice, vendrán a esto muchos y temerán y confiar en Dios. ¿Sabe lo que hace, hermano, una persona que sabe tener fe y sabe de tener y esperar en Dios? Da testimonio a otros que no conocen cómo esperar en Dios. Da testimonio a aquellos que te conocen, a aquellos que están en tu alrededor.
De nuevo regreso al pueblo de Israel cuando llegaron y vieron fracaso en sus pensamientos ahí en la tierra de Canaán, porque ahí estaban todos los amalequitas y gigantes que ellos pensaban que no podían luchar. Porque hubo ese movimiento, hubo esa demostración de falta de fe de esos líderes, hermanos. Se descompuso todo el pueblo. Y dice la palabra que toda la nación huyó, lloró toda la noche, gimió. Cuando nosotros somos firmes, hermanos, y aún la gente que pregunta, hermano, ¿y qué vas a hacer? Y uno con confianza dice, estoy esperando en el Señor. Eso enseña bastante. Yo he conocido gente en mi experiencia, ancianos que ya están en presencia del Señor, hermanos, que les he tenido yo ¿cómo se dice? Una admiración tremenda. Unos mentores que yo he conocido, ancianos, que yo he pasado tiempo con ellos platicando, que cuando ellos me platican sus propios testimonios, yo ya estoy articulando en mi pensamiento, ¿y qué hiciste? Estoy seguro que hiciste esto. Me dicen, ¿sabes lo que hice? Doblé mi rodilla y esperé en el Señor. Wow, y me pasa de mi pensamiento. Digo, yo creo que yo no lo haría. O sea, yo hubiera corrido aquí, hubiera hecho esto y lo otro. Pero estamos hablando en búsqueda, hermanos, de una fe eficaz. Estamos hablando de Hebreos capítulo 1 y lo que causó que esa gente tuviera la experiencia de un Dios viviente, que cuando ellos depositaron su fe, Dios se movió. Y vuelvo a nuestras propias necesidades. Cada uno de nosotros tenemos necesidad. Y todos hemos dicho también que estamos esperando que Dios haga algo ya por largo tiempo quizás. Estás orando por tu esposo, estás orando por tus hijos, estás orando por esto, por lo otro. Y hace tiempo que estás orando y parece que el cielo está sordecido, no oye. Entonces hay que investigar la fundación en cuanto estás presentando esa fe, esa petición en confianza a Dios. Y examinarnos, no es pecado examinarnos, al contrario, nos aconseja la palabra constantemente examinar para ver si estamos en la fe. Cuando venga ese problema, hermanos, y si vivimos otro día, no estoy profetizando, pero es algo clásico, vamos a tener problemas. Este mundo está lleno de problemas, amén. Examine su corazón a ver qué es lo que hace su fe. Si usted se encuentra en un problema y automáticamente su pensamiento dice, esto es lo que voy a hacer, entonces Dios le está dando fuerte a ese principio que necesitamos que aprender. Eso puede ser la clave por cual Dios se espera. Dice, pues te está sucediendo eso, pero me voy a esperar hasta que te canses, porque ni para qué moverme ahorita. Ya cuando te canses, ya, porque parece que Dios, hermanos, es el Dios que buscamos ya cuando todos nuestros recursos, se acabó el dinero, se acabó el consejo, se acabó la idea, se acabaron las puertas donde podías tocar, se acabó todo. Entonces dice, ay Dios, no puedes ayudarme. Y el Señor está ahí. Cuando realmente allí hubiéramos comenzado. Enseñémonos, porque Dios quiere que tengamos esa fe, hermanos, esa fe en medio del tormenta, que se mantiene firme incluso cuando el mundo tembla alrededor, para que nosotros podamos tener la experiencia de esa fe profunda, donde Dios puede obrar libremente, porque sabe que no va a haber un estorbo mayor, que a veces, muchas veces, somos nosotros mismos. Le voy a decir que yo no quiero estorbarle al Señor. Si oramos esta petición y decimos, Señor, haz con nosotros conforme a tu perfecta voluntad, yo quiero que Él tome mi palabra en serio. ¿Cuántos quieren que Dios obre en tu vida? Sería sencillo decirles entonces, déjalo. ¿Cuántos queremos que Dios obre y haga como Él quiera en nuestras vidas? Vamos a ver una enseñanza, porque Dios va a ver las manos. ¿Cuántos queremos que Dios haga conforme a su perfecta voluntad? Dios nos diría esta mañana a cada uno, déjame entonces. Déjame entonces.
no luches conmigo. Tu razonamiento, y me canso de estar a las vencidas. ¿Quieres que haga contigo? Déjame moverte. Regresamos a la historia del alfarero en Jeremías. Es muy platicado ese pasaje. El Señor les da esa ilustración al pueblo y dicen: ¿ves cómo el alfarero toma así el barro y lo forma como Él quiere? Porque Él es el que manda, Él es el alfarero. Y le dice: oh Israel, que yo no pueda hacer eso contigo. Es como que si el barro fuera y se sentara ahí sobre esa mesa donde trabaja, y el barro le dijera al alfarero: bueno, pero no me apachurres así, y no me eches mucho aceite acá, y no me dobles así, y no me des asá. No. Si somos barro en sus manos, el alfarero quiere tomarte en su mano y formarte como Él quiere, que es la petición. Lo que he visto ahorita, todos testificamos: yo quiero que Dios haga conmigo conforme a su perfecta voluntad. Entonces mi práctica, mi dedicación de aquí en adelante va a ser enseñarme a no entremeterme, no dejar que mis sentimientos, no dejar que mi lógica, que mis propios pensamientos, que mi dirección sea lo que quiera dirigir la mano de Dios en una circunstancia donde tú quieras que Él tome control. Póngase de pie conmigo. Agregamos un principio más esta mañana. Le dije que esta serie íbamos a ir deshebrando despacito, lo que la importancia de la fe es. Practiquémoslo, hermanos, porque yo sé que mañana usted va a recibir una noticia, mañana usted va a tener una experiencia de algo, el siguiente día quizás algo que va a desafiarle. Piense: ¿qué voy a hacer? Voy a estar quieto y voy a esperar en el Señor. Yo sé como yo quisiera que Dios lo hiciera. Y obviamente siempre las sugerencias que ofrecemos a Dios, hermanos, son sugerencias que nos convienen a nosotros. O sea, no va a doler, no nos va a inconvenir nada, no me va a molestar de mi propia agenda en mi vida. Mi sugerencia siempre es positiva para mí. Pero entendamos que tus pensamientos, los pensamientos del Señor, son muchos mayores que los nuestros. Más altos son sus caminos que los nuestros, más altos sus pensamientos que los nuestros. Y si tenemos esa confianza que el Señor es maravilloso y que Él no necesita consejeros, entonces no seamos consejeros, seamos obedientes y seamos hijos dependientes de la mano, la gracia y el amor eterno que sabemos dentro de nuestro corazón que Dios tiene. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios amoroso? El deseo, si Jeremías nos dice que Él conoce los planes de nosotros, para nosotros, y son planes de bien, ¿cuánto creen que los planes de Dios son para bien? Entonces vamos a dejarlo que lo cumpla. Amén.